Se conoce que algunos expertos afirman que las invasiones biológicas es una de las principales causas que originan la pérdida de la biodiversidad, que el hombre, desde la posición que sustenta, contribuye a la aceleración y modificación de las formas de movimiento de las especies, con el propósito de realizar el aprovechamiento de estas o solo por lujos. Hola mi gente, en este episodio de Gavia para Conservar hablaremos sobre las especies introducidas, las consecuencias y el caso de los gansos en el lago del Cisne. Principalmente comprendamos las diferencias entre una especie nativa, una exótica, los invasores y la acción de introducción. Cuando hablamos de especies nativas, nos referimos a aquellas especies que son del territorio o aquellas que llegaron naturalmente. Estas especies están adaptadas y hacen parte de los ecosistemas, cumpliendo un papel fundamental en él, como lo son los depredadores y los dispersadores de semillas. Además, pueden tener presencias en otras zonas y no son exclusivas de un pequeño territorio, como por ejemplo la iguana, que la encontramos en diferentes regiones de Colombia. A diferencia de las especies endémicas, que son todas aquellas que pertenecen exclusivamente a una región o área geográficamente restringida. En Colombia tenemos especies endémicas como lo son el oso de anteojo, la rana dorada, que cuenta con la característica de ser tóxica, y en la región Caribe contamos con el tití cabeciblanca, el cual se encuentra en peligro crítico de extinción. Esta especie de primate se pueden ver en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y el norte de Urabá. Como tal, solo se encuentra en esta parte de la región colombiana. Por tal motivo, es una especie endémica que debe ser protegida y conservada, así como los lugares donde habitan. Ahora, las especies exóticas se consideran como aquellas que son originarias de otros ecosistemas y que no hacen parte del área natural de manera voluntaria o accidental. Estas se pueden presentar en plantas, animales, en hongos o en los microorganismos. En pocas palabras, las nativas pertenecen a los ecosistemas, pero no son específicamente de un territorio. Las endémicas son únicas y se encuentran en un territorio específico, y las exóticas no pertenecen a los ecosistemas. Los ingresos de especies se pueden presentar de forma legal mediante el cumplimiento de los requisitos legales, fitosanitarios y ambientales requeridos por las autoridades del país de ingreso, como también se presentan ingresos de especies de forma ilegal, como el caso de los hipopótamos, quienes ingresaron de manera ilegal por órdenes de los jefes del narcotráfico, quienes son amantes a cosas extravagantes y en búsqueda de satisfacer los deseos de grandes lujos, optan por traer este tipo de especies exóticas. Hoy hay un caso de un tigre en México que estaba en manos de narcotraficantes y el cual no podrá regresar a su hábitat natural. En Colombia, la mayoría de especies se han introducido por la influencia del hombre para la actividad productiva, pero finalmente han resultado saliéndose del control. Encontramos que el pez león fue introducido en el Mar Caribe por las liberaciones hechas de especímenes de acuario. Posteriormente tuvieron presencia en el archipiélago y las costas colombianas. Lo mismo sucedió con las palomas, que encontramos comúnmente en los centros de las ciudades, que fueron liberadas por criadores que las importaron de Europa. Y uno de los casos muy conocidos es el del caracol gigante africano, que llegó a Colombia por una iniciativa privada,
para explotarlos dentro del mercado de cosmética y salud. Y la capacidad de ganar espacio territorial, sumado a los problemas ambientales y de salud que ocasionan, han originado que se declaren como especie invasora. Y les cuento que verdaderamente el inconveniente es que estas especies introducidas puedan llegar en algún momento a ser un problema para la conservación, los recursos naturales, el Estado, quien debe hacer un esfuerzo político y económico, y las comunidades, las cuales pueden estar en riesgo. Todas las comunidades con cercanía al área de influencia del hipopótamo, que es invasor, están expuestas a un posible y no descabellado ataque de hipopótamo. La peor consecuencia de la introducción de una especie es que ésta termine alterando y degradando el hábitat de muchas especies nativas y endémicas, causando la pérdida de la biodiversidad. Además, pueden suponer un problema para la salud y un impacto negativo en la economía por el efecto nocivo sobre los recursos naturales y sobre el turismo. En casos donde se empiezan a reconocer como especies invasores, que son especies exóticas que se encuentran en un territorio del cual no son originarias, algunas de estas especies logran apoderarse del territorio debido a que tienen una alta capacidad de reproducirse y establecerse en sitios de donde no son nativas, sin la necesidad de algún tipo de ayuda. Pero para eso la especie debe lograr superar la separación geográfica del lugar que pertenecen hasta el lugar de llegada, como lo comentamos anteriormente. Estas deben de contar con la capacidad de ser genéricas y adaptarse a las condiciones naturales del nuevo lugar, que deben de calificar para lograr ser una especie invasora. Pero les cuento que una especie invasora no necesariamente tiene que ser exótica, sino que significa que la especie presenta un evidente comportamiento invasor, que tiende a colonizar lugares o espacios con cierta facilidad. Lo habitual es que una especie invasora sea siempre también exótica, pero no todas las especies exóticas tienden a ser invasores. Y esto es importante porque se presenta la confusión habitualmente a la hora de manejar la terminología. Tienen significados muy diferentes. Muchas veces hay especies que pueden vivir fuera de su área nativa, pero no cumplen con la capacidad de reproducirse y lograr apoderarse del territorio, aunque pueden afectar o alejar otras especies. Existe el caso de especies exóticas que no se encuentran en zonas naturales, sino que están para la producción, cuentan con normativa y se utilizan en la producción nacional, sin alterar ninguna zona natural. Ajá, pero ¿cuál es el problema? El problema de la introducción de especies exóticas y desconocidas en ecosistemas naturales radica en que consigo traen el desequilibrio de un ecosistema que funciona a la perfección. Contemos que estas especies exóticas pueden convertirse en invasores, debido a que el ecosistema le dota las condiciones y los recursos necesarios para su desarrollo. Además, si cuentan con condiciones de reproducción fácil y continua, genera que las especies invasoras aumente el número de ejemplares, conllevando a la demanda de más recursos para lograr cubrir las necesidades de los nuevos miembros. Esto hace que dominen el territorio, conllevando a que otras especies locales se dispersen y salgan del territorio, así como algunas pueden llegar a convertirse en depredadores de las especies locales, que serían vulnerables, y por la depredación herbívora, la destrucción del hábitat, terminarían disminuyendo sus poblaciones y causando la extinción de especies. Así
como en el caso de plantas invasoras que pueden alterar completamente los regímenes de fuego de un ecosistema, el ciclo de nutrientes, la hidrología y los balances energéticos de los ecosistemas nativos. Y la mayoría de veces las especies invasoras no cuentan con presencia de depredadores que hagan control biológico, lo que le permiten aumentar su población sin control alguno. Otra de las razones es que estas especies requieren de recursos, generándose una competencia de los recursos como el agua con las especies locales, analizando que se pueden presentar que especies invasoras alteren las condiciones físicas y químicas del agua. Pero una de las razones por la cual muchos expertos se preocupan es por la posibilidad de transmisión de enfermedades, que por medio del contacto y en ambientes una especie introducida o invasora transmita un tipo de agente patógeno, con la posibilidad de que éste genere enfermedades o llegue a contagiar algunas especies locales, como también exponen a otras especies dentro de la misma región. Recordemos que algunas especies se mueven en gran parte del territorio y otras emigran volando largas distancias. La presencia de un ejemplar contagiado conllevaría posiblemente a la transmisión a las especies de los territorios a los cuales se dirigen. Debemos tener en cuenta que hay especies que no son resistentes a los patógenos nuevos, que nunca han lidiado con ellos y no cuentan con inmunodeficiencia, haciéndolos vulnerables y los puede conllevar a la pérdida de un número de ejemplares y quizás a la extinción. Sin alarmarlos, pero les cuento que los virus mutan y sabemos que lo hacen muy rápido. Solamente pensemos en la posibilidad de que se puedan transmitir al ser humano. Ahí se las dejo. Bueno, todo esto surge tras el caso de la introducción de 2 ejemplares de ganso chino al lago del Cisne. O mejor, deberíamos llamarlo la ciénaga del Rincón. A veces creemos que el hecho de que una zona se llame lago del Cisne necesariamente deben de haber cisnes, y no. Como también debemos de ser más nuestros cuando le colocamos los nombres a los lugares. Antes les comento que esta laguna viene de un proceso de restauración que es muy conocido en Colombia por allá en el año 2014. Esta fuente hídrica sufrió una época de sequía fuerte que la llevó a la pérdida de gran parte de su espejo de agua, donde una empresa conocida como Ambio tenía contratado el proyecto para la extracción y descontaminación de las aguas del arroyo León y traerlas al lago conocido como el Cisne. Luego de que la laguna hicieran el proceso de restauración, superó sus condiciones y algunas aves volvieron a esta zona. Aves locales, claro. Aunque se lograron ver presencia de patos canadienses que migraban. Un trabajo de mucho esfuerzo, tiempo y recursos que pudo ponerse en riesgo en una sola acción. Entonces, no se comprende de dónde proviene la idea de que en la laguna no hay presencia de aves, si se puede evidenciar que hay presencia de aves locales y que se pueden trabajar con ellas. ¿O acaso estas no importan? Esto depende principalmente del desconocimiento de la realidad ecológica de nuestro territorio. Por supuesto que hay aves locales que tienen una importancia y una función dentro del ecosistema. Debemos de eliminar la idea de romantizar el ambiente. Aquí entre nos, les cuento que en esa zona se presenta la famosa pisinga y es una especie que se considera en riesgo. ¿Por qué no pensar en esta ave local para realizar con ella trabajo de restauración?
El caso de los gansos en el lago del Cisne no es el único caso visto en Colombia sobre la introducción de especies. Hay casos como la de los hipopótamos que se convirtieron en invasores. Lo que se diferencia en este caso es quién ejecuta la acción de introducción de la especie, pues fue realizada por un ente administrativo como es la gobernación. Y la pregunta que nos surge, que no se ha respuesto hasta el momento, es si la gobernación consultó a la autoridad ambiental el ingreso de la especie a esa zona, que además es una zona natural en restauración. De no consultarse, se estaría violando la normativa ambiental, quedando la gobernación expuesta a sanciones. Hoy no se conoce si la autoridad ambiental tenía información de dicho proceder. Es por eso que aún se tienen dudas si la corporación tenía conocimiento y le permitió esta acción a la gobernación. Además, el hecho ocurrió en tiempos donde se dan a conocer casos de gripe aviar en las costas de Perú y otras partes del mundo, ocasionando la muerte de animales como las focas, ejemplares de aves nativas y aves de producción agrícola, que deben ser sacrificadas para evitar la propagación. Es más, ya se han identificado casos de gripe aviar en humanos. Tranquilo, nada preocupante hasta el momento, pero no debemos bajar la guardia frente a posibles casos de gripe en humanos y en aves en nuestro territorio nacional. Lo que es reconocible es que la gobernación solicitó el retiro de las aves a la autoridad ambiental, cosa que muchos resaltan debido a que hay ocasiones en que las voces de los ecólogos, biólogos y ambientalistas no se tienen en cuenta. Y es que esta acción, en el caso de ser sancionada, la gobernación minimizará la culpa de la gobernación debido a las causales de atenuación de la Ley de Sancionamiento Ambiental en sus artículos 6, que establece que debido a que corrigen la acción de introducción con su retiro y no se causan daños al ecosistema. ¿Y por qué es importante el retiro de estos ejemplares? Por el simple hecho de que se deben identificar los posibles invasores y la prevención de estos, debido a que es mucho menos costosa la identificación que los controles posteriores a la introducción y los costos de los impactos y recuperación de los ecosistemas afectados. Recordemos que en Colombia la introducción o importación al país de especies animales o vegetales solo podrá efectuarse previa autorización del gobierno nacional, que a través de sus instituciones y de acuerdo al cumplimiento de requisitos da la autorización. Así como se debe garantizar el control sanitario, estos permisos se otorgan, por supuesto. El Ministerio de Ambiente podrá permitir la introducción de especies exóticas para el establecimiento de zoocriaderos, siempre y cuando sea para la producción y siempre y cuando los estudios técnicos y científicos determinen su viabilidad, que al parecer no era el caso de los gansos en el lago del Cisne. En fin, las invasiones biológicas afectan diversos sectores como la salud y la economía. También logran contemplar lo social y por tanto no son solo un problema ambiental. Los efectos que estas especies tienen sobre la biodiversidad se consideran en muchos casos irreversibles, lo que se traduce en desplazamiento, extinción de especies, la pérdida del acervo genético de las especies nativas, la depredación directa y otros como la hibridación y la sustitución de especies nativas por organismos vivos que han sido modificados. Las comunidades en general deben de comprender que se debe ser responsables con las especies exóticas que tenemos a cargo, así como las domésticas y ferales. Ser cuidadosos y respetar las faunas de las zonas que visitamos,
sin entrar a interactuar y menos a extraer especies de zonas naturales. Y sobre todo, no promover la compra de especies exóticas ni silvestres, sea animales, plantas, hongos, así como tampoco sus partes y derivados. El momento, aunque un poco cómico por el error de la gobernadora en confundir gansos chinos por cisne, que de hecho fue lo que muchos comentaron, pero realmente era lo que no importaba, ya que verdaderamente importante era evitar la promoción de la introducción de especies exóticas a ecosistemas naturales, sobrepasando hasta el momento desconocidamente por muchos la normativa ambiental. Además, el error dio a conocer una de las debilidades de los gobernantes, y es el desconocimiento y poco asesoramiento en temas de conservación. Pero veamos las cosas de modo que sea el inicio para que los entes territoriales pongan sobre la planeación y la conservación de lo local.